Dios les bendiga. Dios les bendiga muchísimo. Como decía la pastora, mi nombre es Lorena Carrión y realmente estamos gozándonos con ustedes aquí. No sé si las luces pueden bajar un poco porque yo soy súper sensible en mis ojos y quiero verlos, pero estamos para adorar al Señor. Y cuando los hermanos adoraban, el Señor ministraba mi corazón de una manera muy especial. Y el Señor me ponía en mi corazón que hay una diferencia entre una vasija herida y una diferencia entre una vasija quebrada. Y hoy yo vi una vasija quebrantada, porque el Señor dice, cuando el corazón adora, sabiendo por donde tú pasaste, sabiendo lo que Dios hizo por ti, entonces la adoración tiene que llenar, el perfume de Dios llena la casa, se transforman las vidas, se salvan las almas y nosotros recibimos liberación. Así que mientras nuestro hermano recibía esa carga por todos nosotros y por el trabajo que iba a haber hoy, en su adoración pudo pelear su liberación propia y la nuestra. Amén. Entonces, de eso se trata cuando estamos en la casa del Señor. Se trata de Él y de lo que Él quiere hacer en el momento. Y yo misma hoy tuve esa experiencia porque estaba segura que había recibido algo de parte del Señor y sé que fue Dios que me dio esa palabra, pero cuando estaba ahí, que Matt estaba ministrando y predicando y contando los testimonios, entonces el Señor trajo a mi mente un verso bíblico que estaba incluido en lo que yo iba a predicar hoy. Pero entonces ahí me transformó todo y me dijo, de ese verso bíblico es que se trata todo. Y cuando estaba ahí caigo, digo, wow, pero sí es pura misión es lo que el Señor está hablando. Amén. Así que le doy gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros y que nos dirige, porque nosotros sin Él no somos nada. Voy a estar leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y me confirmaban también los hermanos de la adoración cuando cantaron esta alabanza acerca de que santo es el Señor, porque precisamente es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y voy a leerla en el nombre de Jesús. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Recibe toda gloria, Dios mío, recibe la honra. Quítame a mí, Dios mío, y que podamos recibir, Señor, Dios mío, de tus labios, Padre, lo que hemos de compartir en esta hora. Señor, que sea para gloria de tu nombre, que sea, Señor, para fortaleza, paz, gozo de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí esta palabra comienza el profeta Isaías, aquí como leíamos en el capítulo 6, él comienza hablando acerca de una experiencia que él tuvo dolorosa. Algunos pastores los he escuchado predicando y dicen que era posible que hubiese una relación de familia entre Isaías y el rey Uzías. No lo pude confirmar específicamente por la palabra, pero sí muchos estudiosos hablan acerca de esta cercanía que había con él, y por alguna razón él menciona, para comenzar este capítulo 6, menciona ese detalle específico de que el rey Uzías había muerto. Entonces había estudiado antes acerca de la vida de Uzías y realmente fue un rey recordado en toda la historia de Judá, de Israel, como un rey que realmente impactó su nación positivamente. Comenzó muy temprano, tenía apenas 16 años cuando lo hicieron rey, y realmente en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla acerca de todas las glorias y las cosas que él manifestó durante su reinado. Dice el verso 3, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén.
Y habla de cómo él fue un rey que tuvo grandes iniciativas, peleó batallas y venció a favor de Israel. Este rey dice que también usaba la tecnología de este tiempo porque creó armas, equipó el ejército, los capacitó en lo que era la guerra, que ustedes saben que en ese tiempo había muchas batallas, continuamente estaban los pueblos luchando por los territorios, y este rey no se quedó atrás en esto, equipándolos con armamento. También dice que él preparó torres, o sea, él edificó la ciudad y agregó valor a lo que ya ellos tenían. Y entonces pasan todos estos años de este reinado con tanta gloria y con tanta fama que dice aquí en este capítulo 26 que Uzías pudo desarrollar. Pero en un momento dice que Uzías, estando tan alto y viendo tantas victorias, entonces apartó su corazón del Señor, sintió que la gloria le pertenecía a él porque quiso hacer cosas que la ley de Dios no le admitía. Como rey, él no le correspondía hacer trabajo de sacerdote dentro del lugar santo. Y entonces él ahí cayó. Y dice la palabra que estuvo enfermo y de hecho murió de esa enfermedad. Entonces en este punto se encuentra Isaías en su capítulo 26, en su capítulo 6, perdón. Y entonces Isaías hace memoria de lo que él va a escribir, lo que él nos va a dejar a nosotros. Y él dice, en ese año en el que murió el rey Uzías, ese año en el que pasó algo que transformó lo que yo conocía, porque duró 56 años. Entonces, aquí hacía como un antes y un después en la vida de Isaías. Ese momento en el que yo creo que nosotros también podemos, digamos, compararnos o sentirnos identificados con Isaías. Y ese momento en el que usted hace esa historia, o quizás usted escuchó a sus padres, sus abuelos cuando hacen historias y dicen, en el año en que pasó tal cosa, en el año en que cayó tal presidente, en el año en que mi mamá falleció. Y no sé si usted puede quizás tener un año como lo tuvo Isaías, donde las cosas cambiaron, donde las cosas de repente se modificaron, donde tú puedes decir no soy el mismo después de esto. Entonces, mientras estaba meditando en la situación de dolor Isaías, decía, bueno, yo tenía otra cosa preparada, pero mi hermana Sherry, siempre que le toca predicar, yo le digo, tienes que testificar, porque el hermano rompió algo en el ambiente espiritual cuando testificó. Y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando nosotros decimos, yo estaba muerto y el Señor me ha dado vida, entonces aquí los demás que están ahí dicen, wow, pero entonces Dios puede hacer algo conmigo. Si yo vengo aquí y les presento todas las glorias y miren, esta soy yo y esto es lo que yo hago, y no les digo que yo estaba muerta, que yo estaba mal, que yo estaba en el suelo y que el Señor me ha dado vida y me ha dado gozo y me ha dado paz, entonces quizás lo que Dios quiere hacer se va a reducir en un alto porcentaje porque yo quiero guardar mi imagen. Pero cuando yo digo, esta es la realidad y testifico, entonces el Señor es glorificado porque no se trata de nosotros. Amén. Entonces, aunque no pensaba hacerlo, pero mi amiga Sherry seguro va a estar feliz. We say Sherry and we say Shari in Spanish, ¿ok? Cuando estamos allá, todo el mundo en República Dominicana me dice, mándale saludos a Shari. Entonces, el testimonio de ella me ha ayudado a testificar yo también. Y como ya ustedes lo conocen, como dice la pastora, pues les digo a los que no lo saben que, bueno, crecí en el camino del Señor, mi esposo también, ambos fuimos criados por nuestros abuelos que nos introdujeron en el camino del Señor. Y bueno, con los años nos involucramos como los niños que crecen en la casa de Dios en tantos ministerios, en tantas cosas. Y pienso en Isaías, que estaba relacionado con lo que era el reinado. A diferencia de otros profetas que qué sé yo, hacían su ministerio
desde el campo, desde diferentes lugares, a veces huyendo de los reyes como Elías, pero Isaías lograba ministrar porque Dios lo colocó allí en el mismo centro del reino. Y en el caso de nosotros también, por la misericordia de Dios, fuimos formados dentro de la casa del Señor de pequeños. Entonces pasó el tiempo y nos casamos y tuvimos nuestros niños, y para hacerle la historia corta, el segundo de nuestros niños, llamado Abraham, fue diagnosticado con un autismo severo, y realmente su condición es de, que aunque su cuerpo físico iba creciendo, pero su mente seguía siendo como un bebé. Entonces requería los mismos cuidados de quizás cuando tenía 1 año y medio o 2. Entonces así nos acostumbramos nosotros y así lográbamos hacer ministerio y mantener la familia, y para la gente eso era como una gloria, como wow, ustedes a pesar del proceso siguen adelante, hacen las cosas del Señor, pero no sabíamos las cosas que podían pasar por delante o lo que venía en el futuro. Pues en 2017 hubo un día, varias veces mi hijo trataba de salirse de la casa, pero como no tenía ese entendimiento para cruzar las calles, para hacer quizás mandados, como se hace allá muy a menudo los niños, nunca lo dejábamos salir por su cuenta. Y aún nuestros vecinos también sabían que si lo veían afuera sin nosotros, debían devolverlo, porque físicamente es muy atlético, pero entonces su mente, ya usted sabe, un bebé con un tamaño y un cuerpo bastante fuerte. Entonces, en esta situación, en 2017, una mañana, mientras mi esposo y yo estábamos planificando algunas cosas para las misiones, precisamente allá en República Dominicana, estaban también haciendo unas reparaciones frente a mi casa y por eso la puerta estaba abierta. Nosotros estábamos afuera con los niños y yo le dije a mi esposo que un hermano había donado un dinero para una iglesia que se estaba construyendo en una zona rural, en un campo de República Dominicana llamado Yamasá. Y entonces, como era Semana Santa, yo quería aprovechar para ir a depositarle el dinero a la pastora y que ellos pudieran terminar el trabajo durante Semana Santa, que estaban con días libres. Entonces mi esposo me dice, sí, tú puedes ir, vete mejor ahora porque así pierdes menos tiempo. Y fui a cambiarme. Y cuando en ese proceso el niño viene detrás de mí, yo entro al baño, lo dejo en mi habitación, cuando salgo no lo veo ahí, y cuando salgo afuera y miro y le pregunto a mi esposo, él me dice, él se fue contigo. Yo le dije, sí, pero yo entré al baño. Entonces no lo vemos, veo al patio, miro afuera, inmediatamente sé que trató de irse, pero como las veces anteriores tenía en mente que solamente lo íbamos a agarrar ahí mismo en la esquina o cualquier cosa parecida que alguien lo iba a ver, alguien de los que nos conoce en la comunidad. El punto es que tuve que cancelar el yo ir a llevar el dinero al banco y mi esposo y yo comenzamos a salir junto a varios hermanos más que vimos y pasamos hasta el mediodía buscando. Entonces yo dije, esto es el enemigo que no quiere que se haga la obra, y llamé a un joven de la iglesia y recuerdo que le dije, ve al banco y llévame eso, que la pastora tiene que trabajar eso esta semana. Y luego seguimos buscando y cayeron las 8 de la noche y nosotros no encontrábamos a nuestro hijo. Y nuestro hijo sabemos que no tenía las condiciones de cruzar la avenida que está cerca de mi casa. No tenía las condiciones de llegar tan lejos porque acababa de levantarse, estaba en pantalón corto. Y usted se imaginará lo que significa cuando usted tiene 8 o 9 horas buscando un niño que usted no lo ve por ninguna parte. Y usted sabe que no tiene condiciones de decirle a alguien, porque también tenía esa condición de no verbal, no puede decirle a alguien, llévame a mi casa, yo vivo en tal parte, mi mamá se llama de tal forma. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para mí, el 2017, ese día, 11 de abril, para mí es ese día en que murió Usías. Para mí es ese día que yo digo, fue antes y después.
Y quizás usted se pueda relacionar y quizás usted dice, bueno, no he pasado por lo mismo de la hermana, pero nosotros tenemos que vivir en el camino del Señor sabiendo que hay días como esos que pueden llegar y quizás no lleguen, pero nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer a partir de ese día que falleció Uzías en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es nuestro testimonio, porque yo digo que todavía no está completo. Hay otras cosas que yo sé que Dios va a hacer. Puede que Dios lo traiga, puede que Dios no lo traiga, puede que esté en la presencia del Señor, pero yo tengo que saber qué voy a hacer con ese día y para qué lo puedo usar en mi vida y en la vida de los que están a mi alrededor. Y cualquiera sea la situación, mi esposo y yo decimos, sea lo que sea, vamos a seguir sirviéndole al Señor, porque el Señor es bueno y porque Él tiene un propósito en todo, y porque a veces tú lo ves y a veces no ves el propósito inmediatamente, pero siempre Dios está haciendo algo. Amén. Lo creemos. Entonces Isaías, cuando muere Uzías, ya él era profeta. Igual que nosotros en nuestra familia, ya nosotros estábamos en el ministerio, ya le estábamos sirviendo a Dios, ya estábamos haciendo cosas aparentemente para el Señor. Pero igual que en el caso de Isaías, cuando el reino humano al que él seguía y en el que él se apoyaba, donde estaba su amigo o quizá familiar, el rey Uzías, que tenía todas esas glorias, cuando ese reino cayó, entonces fue cuando Uzías pudo ver el reino espiritual. Fue cuando Isaías pudo tener el encuentro verdadero con el reino real, el reino más tangible que lo que nosotros vemos humanamente. Amén, que es el reino de nuestro Señor. Entonces, lo primero que Uzías ve, en los primeros versos que leímos, dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo. Entonces, lo primero que él puede ver, se desenfoca del trono al que él estaba acostumbrado, donde él veía a su amigo Uzías sentado, que lo favorecía, que tal vez lo apoyaba económicamente, que lo ayudaba y lo defendía en su ministerio cuando él tenía que decir alguna palabra que quizás a alguien no le gustaba. A diferencia de Jeremías, que lo apedreaban, pero Isaías era amigo del rey Uzías. Entonces él tenía esa facilidad, pero en este momento él ya no está viendo a su amigo en el trono, y él entonces comienza a contemplar un trono más alto y más sublime, y las faldas y la gloria del Señor. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces me siento como identificada con esta experiencia de Isaías, porque en el momento en el que nosotros comenzaron a pasar los días sin ver nuestro hijo, sin saber, sin tener respuesta, comenzaron a pasar los días yendo a las oficinas de la policía y los policías viniendo a nuestra casa, saliendo con nuestros amigos a peinar todo el área. Es bien difícil, y siempre digo que son momentos que se me hace difícil recordarlos, aunque cada vez el Señor va sanándome más y puedo contarlo con mayor facilidad. Pero salir por todo tu sector voceando el nombre de tu hijo y no saber, era algo como uno dice surreal, algo que tú dices, esto no puede ser cierto, lo estoy haciendo, pero quizás sea un sueño, una pesadilla, ¿verdad que sí? Y pasaron los días y recuerdo una hermana que nos dijo, cuando todos callen, entonces Dios va a hablar. Entonces, recuerdo que nos fuimos mi esposo y yo a la policía, y cuando estábamos en el camino decidimos pasar por donde unos hermanos para que oraran con nosotros, y cuando estaba ahí orando agarrados de la mano, escuché claramente que el Señor en mi mente me dijo, voy a estar ministrando a las personas que van a ir a tu casa.
Y ahí, hermanos, yo caí al suelo porque yo entendí, gracias mi hermana, entendí que no iba a ser una cosa de un día ni de dos. Entendí que no iba a ser como que me iban a llamar, mira, lo tenemos aquí inmediatamente. Porque entendí que el Señor me dijo, voy a estar trabajando en la gente a través de esto. Entonces yo me quebré porque sé que cuando Dios determina algo, hermanos, Dios lo determina aunque sea para su gloria y a veces nos causa dolor, pero siempre hay algo que Él está haciendo, que está sanando, que Él está restaurando, que Él está ministrando a favor nuestro. Entonces yo tuve que volverme al Señor. Yo tuve que, las horas que yo estaba muy ocupada en el ministerio, tuve que detenerme. Las horas que yo estaba, que yo decía, ay, es que estoy con este niño que es especial, me toma mucho tiempo, más mis otros niños, la escuela de ellos y todo eso. Entonces yo tuve que detenerme y sacar un tiempo a los pies del Señor, porque no era porque yo quería orar, era porque yo no tenía otra opción. No era que yo sentía ese deseo de ser espiritual, era que yo decía, es como que esto o salir y que me tenga que salir a buscar a mí también porque perdí mi mente. Y yo me postraba ahí en la sala de mi casa y le decía, Señor, saca tú esto porque siento que mi corazón me puede dar un ataque, me puede pasar algo o puedo perder mi mente si comienzo a pensarlo lógicamente. Necesito que tú me digas qué estamos pasando y qué tú estás haciendo en esto. Y ese fue el momento en que yo creo que pude ver el trono del Señor, el lugar del aparente trono que ya yo tenía del ministerio, de nuestra familia y todo eso. Entonces, cuando tú estés pasando por un momento difícil, siempre pienso en el libro de Lamentaciones, donde Jeremías dice, el Señor me tiene en una situación difícil. En el capítulo 3, Él no se reserva nada. Él lo dice, Él me ha puesto, como decimos en Santo Domingo, a coger lucha. Pero Él dice, pero óyeme, ante esa situación, lo mejor que le conviene al hombre, que se siente solo y calle. Que lleve el yugo porque fue Dios quien se lo impuso. Porque Jehová no desecha para siempre, dice Jeremías. Y él dice, y se aflige también se compadece porque tiene misericordia. Entonces hay momentos en los que tú no le puedes poner palabras bonitas a lo que Dios está haciendo. Hay momentos que tú no zapateas y dices, gloria a Dios, Dios está haciendo algo. Hay momentos que Dios te dice, si no tienes palabra, quédate callado. Pero no dejes que el enemigo ponga palabras en tu boca. No dejes que la frustración te haga hablar en contra del Dios que no le importó dar su hijo. Y dice la palabra que si nos dio su hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Amén. Entonces, si hizo eso, que era lo más valioso, entregar su hijo, algo Él está haciendo contigo, algo Él está haciendo conmigo y es para bien. Porque ese es el carácter de Dios, su bondad. Entonces lo segundo que vemos que Isaías contempló, luego que vio la santidad de Dios, luego que vio su gloria, porque en momentos como esos, déjeme decirle, yo comencé a ver la santidad de Dios, su grandeza, su bondad, su misericordia. Pero lo segundo que dice el verso 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces lo segundo que pasó aquí es que fueron removidos los cimientos. Pero también hubo un humo que me recordó cuando estaba meditando, me recordó el incienso que dice que llena, ¿verdad? Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, tenía que estar ese incienso, ese humo con ese aroma, como la adoración delante del Señor. Entonces, en el momento difícil, el Señor va a remover lo que nosotros creemos que nos tenía seguro. Y yo pensaba en lo que he observado estos días que estaba aquí antes de venir a Connecticut. Y pensaba en que fui a un supermercado y veía a la gente comprando con un rostro de preocupación, como lo he visto últimamente en Santo Domingo, que veo la gente comprando con una calculadora, porque sabe lo que tiene y tiene que elegir conforme
a lo que le alcanza. Y entonces pensaba, este es un tiempo donde las naciones están siendo removidas y donde lo que usted pensaba que estaba súper seguro, los quiciales se están removiendo. Pero este también es el tiempo en el que va a surgir la alabanza y la casa se va a llenar de humo, amén, porque entonces Dios va a sacar, aleluya, sacar de nosotros lo que no va y va a surgir una adoración verdadera, porque cuando se remueven los cimientos en nuestras vidas, y los cimientos pueden representar diferentes cosas, pueden representar nuestra salud, ese momento en que uno le dicen, bueno, yo estoy viendo algo extraño en este scan, en esta radiografía, vamos a hacerte otro estudio. Usted comienza a pensar, ya me voy a morir, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy enfermo, ¿verdad que sí? Y puede que esté enfermo. Ese es un momento que de verdad remueve nuestros cimientos. Ese momento en que nuestro matrimonio se ve en juego. Ese momento en que la política comienzan, las cosas que se veían firmes comienzan a derrumbarse. Ese es el momento en que nuestra adoración debe acercarnos a Dios. Ese es el momento de llenar nuestras casas con el servicio a Dios, con la entrega a Dios, porque nuestra fe no puede depender de que nuestras columnas sigan de pie, amén. Lo tercero que vemos aquí en los versos del 5 al 7, Isaías ve la santidad y la gloria de Dios. Isaías ve que se remueven los cimientos y que la casa se llena de humo, y entonces él comienza a confesar su pecado. Dice el verso del 5 al 7, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él confesó su pecado. Y en medio de mi situación, déjeme decirle, yo también encontré bastante pecado por confesar. Porque a veces cuando estamos tan enrolados, tan envueltos en las mismas cosas del Señor a veces, o en nuestra vida, en nuestra carrera, en lo que sea que estemos haciendo, el pecado, como le dijo Jesús a los discípulos, cuando Jesús le dijo, te voy a lavar los pies, ellos dijeron, no, él dijo, tengo que lavárselo porque mientras usted va caminando por ahí, los pies se le ensucian. Tenemos que humillarnos y dejarnos lavar los pies del Señor. Entonces, a veces en nuestra misma vida hay momentos que el pecado va filtrando nuestras vidas y nosotros estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de todo lo que hemos dejado pasar. Y entonces Isaías, cuando llega este momento de dolor, entonces él ve la gloria de Dios y dice, wow, pero Dios es tan santo y mira lo que está aquí. Mira lo que hay aquí adentro. Y él comienza a declarar que sus labios eran inmundos y que aún el pueblo en el que él habitaba también estaba inmundo. Y él decía, ay de mí. Pero aquí también él ve algo que iba a llegar quizás mucho después con Cristo. Pero aquí él tuvo revelación de la gracia. Porque dice el verso 6, y se volvió hacia mí uno de los serafines, uno de los que estaban ahí en la presencia del Señor, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, en medio de mi situación, yo pude ver mi pecado, pero también pude sentir esa gracia de Dios de que me decía, yo te he traído, como le dijo el Señor al pueblo de Israel en Oseas, yo te traigo al desierto para que escuches mi voz. Te traigo al desierto para extraer lo que hay en tu corazón y para que, oiga como le dice, para que cantes como en los días de tu juventud. Y a veces nosotros estamos en el Señor y tenemos esa pasión los primeros días y estamos súper entregados, pero mientras vamos corriendo, nuestro cántico se va envejeciendo, se va agotando y el Señor entonces nos atrae al desierto. Y el desierto es mucho calor y mucha lucha y animales extraños, ¿verdad que sí? Pero ahí Isaías también escuchó la voz de Dios. Y tú y yo, cuando estemos en situaciones difíciles, digamos, Señor, ¿qué tú quieres decirme?
en lugar de comenzar a quejarnos inmediatamente. Porque el Señor tiene esos ángeles para ministrarnos, para decirnos, no, espérate, no te devuelvas. Y a veces en el ministerio y en las misiones nos pasa, mi Matt hablaba de eso ahorita, que uno viene y dice, ay, no, es que yo no estoy preparado, no tengo el conocimiento, o yo soy muy pecador, mira las debilidades que yo tengo, y nos excusamos en eso. Pero el Señor dice, para con eso. Yo tengo, si es necesario, pasarte un carbón encendido por tu boca, que es doloroso, pero yo lo voy a hacer, porque yo tengo las herramientas. Fui yo el que te elegí, fui yo el que te traje aquí, amén. Así que no importa cuál sea tu pasado o la debilidad con la que tú estés luchando, aún actualmente, en tu momento que tú estás solo, sola, que tú dices, yo sé que tengo que mejorar eso, yo sé que esto lo tengo que entregar al Señor. No le digas, Señor, esta es mi excusa. No tenemos ya excusa, porque para eso del trono del Señor hay gracia, y del trono del Señor hay procesos para nosotros ser perfeccionados. Solamente tenemos que caminar en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, por último, el verso 8 dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Entonces, luego de que Dios preparó su corazón y sus labios, luego que Dios le mostró realmente a quién era que él tenía que adorar y en quién tenía que poner su confianza, entonces el Señor lo envía con un corazón diferente, y el Señor lo envía con una visión diferente de cuál era el verdadero reino. Aleluya. Entonces, tal vez la caída, tal vez la pérdida, como le decía ahorita, tal vez la muerte de algún familiar o de alguien que usted realmente dependía mucho, es posible que nos haya traído del trono humano en el que confiábamos al verdadero trono. Amén, porque eso es lo que yo he visto. El Señor me ha mostrado su verdadero trono, me ha mostrado su gloria, me ha mostrado que sus faldas llenan el templo, y me ha mostrado que Él tiene serafines, querubines, y que en mi vida, cuando está a sus pies, puede fluir una adoración genuina que puede transformar a otros. También quizás Dios removió tus cimientos. Tú sabes tu proceso que has pasado. Tú eres que sabes lo que quizás tú tenías antes, tal vez un empleo en el que tú te apoyabas y que ahora no lo tienes. Déjame decirte que cuando los cimientos se están removiendo en tu familia, en tu salud, en tu nación, ese es el momento de escuchar la voz de Dios. Miren cómo dice aquí en el verso 4, cuando los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Entonces quizás ese momento que te preocupa, que te causa ansiedad, ahora qué voy a hacer, ahora qué voy a pasar con esta recesión, con esta situación económica, este es el momento que quizás lo que se está moviendo es por la voz de Dios que está resonando a favor tuyo del propósito que Él tiene con tu vida. Amén. Y también el pecado y la debilidad ya no van a ser excusa para nosotros. Así que podemos ir y hacer aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, en mi vida, yo creo que el Señor ha ido guiando estos pasos, y sé que faltarán más por dar. Pero yo le doy gloria a Dios, porque si estoy de pie yo, si está de pie mi esposo, si están de pie mis hijos en este día, a pesar del proceso, es porque Él no te manda al horno y te tira ahí adentro, quiero perfeccionarte, quédate ahí. Sino que, como dice, ¿verdad?, con esos jóvenes que lanzaron en el horno, el Hijo de Dios también se metió ahí. Entonces yo te quiero decir, Dios está metido en tu proceso ahí. Y para Él enviarte, para que tú puedas ser efectivo en lo que Él ha dicho, tú necesitas pasar por esos pasos. Y tú tienes que confiar que Él te va a sacar a bien, que Él va a guardar tu corazón, que Él va a guardar tu mente, que Él va a restaurar lo que sea que haya derribado, porque siempre, siempre en nuestro Dios hay un propósito. Amén. Así que vamos a ponernos de pies. Gloria a Jesús, y vamos a orar, porque
Yo sé que no soy la única quizás que ha estado en situación difícil, aleluya. Pero el Señor está en medio nuestro, poderoso, para restaurarnos. Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque este es el momento en el que podemos ver tu mano, Señor. Gracias porque este es el momento en el que podemos ver tu rostro. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones que se presentan en este mundo, Dios mío, tú estás, Señor, en el trono. Gracias, Señor, porque aunque las noticias, Señor, de este mundo, quizás, Dios mío, nos asfixian, quizás nos provocan ansiedad, Padre, pero tú nos estás diciendo en esta noche que tú sigues en el trono. Tú sigues, Señor Dios mío, en autoridad. Tú sigues, Señor, siendo el que diriges el universo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la esperanza que nos das. Gracias, Señor Dios mío, por limpiar nuestros pecados. Gracias por limpiar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quitaste, Señor Dios mío, lo que impedía, Señor, que nosotros lleguemos hasta ti, pero también lo que impedía, Señor, que lleguemos a cumplir tu llamado. Aleluya. Padre, como Isaías en esta hora nosotros escuchamos tu voz, Dios mío, escuchamos tu llamado a las misiones. Oh Dios mío, nos despojamos de las excusas en esta hora. Oh Señor, y vemos delante de nosotros el camino, Señor, que tú pones. Aleluya. Gracias, Señor Dios mío, porque tú abres un camino para que cada uno de mis hermanos pueda servir, Señor. Quizás algunos iremos lejos, quizás algunos estaremos cerca, quizás algunos estamos llamados solamente a tocar un vecino, quizás algunos estamos llamados solamente a contar un testimonio. Oh Señor, pero nosotros queremos ir y te decimos ahora como Isaías: henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Padre, úsanos a nosotros. Usa, Señor Dios mío, nuestro quebrantamiento. Usa, Señor Dios mío, nuestros corazones, Dios mío, que han sido quebrados delante de ti. Aleluya. Úsalo, Señor, como los de esa mujer, Dios mío, que quebró su alabastro. Padre, que nuestra adoración, Padre, que hayamos aprendido durante el proceso, sirva para perfumar la vida de otro. Sirva para perfumar la vida de nuestro compañero de trabajo. Padre, que podamos sonreírle y que tengan que ver y decir: hay algo diferente en ti. Hay algo que yo veo, que yo necesito, Señor, y eso es tu presencia. Padre, quita de nosotros las excusas. Limpia, Señor, cualquier pecado, cualquier cadena que arrastremos, Señor, quítala ahora, Señor. Pasa carbón encendido por nuestros labios, por nuestros corazones, Señor. Que no más nos detenga, Señor, el enemigo, acusándonos, Dios mío, de lo que hemos hecho, sino que sepamos, Señor, que tú, Dios mío, nos has hecho aceptos, que nosotros podemos, Señor, hablarle a otros. Padre, que nuestro mismo quebrantamiento, oh Dios mío, es nuestro mismo llamado para abrazar a los que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Danos las palabras, Señor, pero sobre todo, Dios mío, queremos decir: henos aquí, envíanos a nosotros, Dios. Aleluya. Levanta tu mano y dile al Señor: heme aquí. Que ahora desde ese trono alto y sublime que Él todavía está sentado ahí, Él vea que en esta pequeña iglesia hay gente diciéndole: Señor, yo estoy aquí. Tú sabes que no tengo nada, pero tú eres todo. Tú sabes que no lo merezco, pero tú me llamaste, así que yo lo acepto. Aleluya. Su misericordia es para siempre y hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos. Necesitamos ir. Necesitamos ir. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y el Señor es bueno. El Señor es bueno. Siempre diga eso. Dios es bueno.